El Palacio de Fabio-Nelli fue declarado bien de interés cultural en 1961. Fue mandado construir por el rico banquero italiano Fabio-Nelli. Se tardaron muchos años en su construcción y por ello los diferentes estilos también se notan. Está considerado el edificio renacentista más importante de la ciudad de Valladolid. Hoy en Descubre Valladolid, el Palacio de Fabio-Nelli. Estamos en un entorno muy próximo a la Plaza de San Pablo, es el entorno cortesano, podríamos decir, de Valladolid, ¿no? Ese entorno marcado por la presencia de conventos, de iglesias, de casas nobiliarias, sobre todo configurado en el siglo XVI, ¿no? Que fue la época sin duda de más esplendor de la ciudad. ¿Se puede considerar que es un edificio significativo de la época a la que pertenece? Sí, sin duda, sobre todo porque bueno, yo creo que dentro de lo que es la arquitectura civil puede considerarse uno de los paradigmas de la arquitectura del foco clasicista vallisoletano. Por lo tanto, un edificio que reúne todas las características de esta tendencia en un edificio pues, palaciego tremendamente singular. ¿Es un edificio renacentista? Sí, tenemos que situarnos en el siglo XVI, piensa que las obras van a comenzar, el solar se adquiere en 1575, y las obras comienzan muy rápidamente, casi a continuación, en el año siguiente, 1576, es cierto que se prolongan muchísimo en el tiempo, ¿no? Todavía en los primeros momentos del siglo XVII se sigue trabajando, ¿no? en el edificio, pero ese momento y sobre todo las reformas que se introducen en la década de 1590 viene marcado por esa tendencia, que es un poco, podemos decir, casi el final, ¿no? Un poco del Renacimiento, ese foco clasicista derivado de la estética, por ejemplo, de la arquitectura de Juan de Herrera y de todos sus continuadores, ¿no? Y que se caracterizaban, entre otras cosas, también por la introducción de novedades, de rasgos procedentes de Italia. Precisamente tardó bastante tiempo en construirse y eso también afectó a lo que fue la obra en sí, porque lo inició un arquitecto, lo cogió otro la obra y además hubo cambios, ¿no?, en cómo se concebía la construcción del palacio que también afectaron en sí a este palacio. Sí, efectivamente, claro, en todo ese lapso de tiempo pues las modificaciones son sustanciales, ¿no? Pensemos que cuando se comienza el edificio se va a realizar siguiendo un poco los modelos de la arquitectura castellana. Inicia las obras un maestro, Juan de la Lastra, siguiendo un poco esta tradición, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en el interior, en el patio, van a intervenir Francisco de la Maza, un escultor que era continuador de Juan de Juni, Pedro de Mazuecos, pero luego la fachada va a concluirla Diego de Praves, uno de los grandes arquitectos del foco clasicista vallisoletano. Él fue, por ejemplo, el que realizó la fachada principal de la iglesia de la Veracruz, por poner un ejemplo. En todo este lapso de tiempo, en toda esta evolución, desde los modelos castellanos, como digo, hasta esa introducción de rasgos italianos, pues van a ocurrir cosas como, por ejemplo, la apuesta por esos valores de la belleza, como se entendía en la arquitectura italiana del momento, la proporción, la simetría, el orden, el eje, ¿no?, de simetría del palacio, ese eje que nos permite ver el acceso, el zaguán, el patio, cuando lo habitual en las casas castellanas era que el acceso estuviera desplazado. Las puertas, ¿no?, desenfiladas que hemos visto ya en otros palacios que hay en Valladolid, ¿no? En este caso está totalmente enfilado y ves... Se ve el interior, efectivamente, eso es un rasgo, por ejemplo, de esta modificación, una de estas modificaciones. Estamos hablando de un palacio con nombre propio, Fabio-Nelli. ¿Quién era Fabio-Nelli? Bueno, Fabio-Nelli es un personaje sin duda muy interesante, ¿no?, y que nos permite, yo creo, entender un poco también cómo era el Valladolid del momento, ¿eh? Fabio-Nelli de Espinosa es un banquero vallisoletano de ascendencia italiana. Su padre era sienés. Él comenzó trabajando precisamente con su padre. Bueno, él es muy vallisoletano porque nace en el entorno de la Plaza Mayor, en 1533. Comenzó trabajando, como digo, con su padre, pero cuando este fallece, decide marchar a Sevilla, ¿no?, con la familia materna. Claro, Sevilla, pensemos, es ese núcleo comercial por excelencia, vinculado, por ejemplo, a los negocios con los territorios americanos, ¿no? Así que podemos imaginar que Fabio-Nelli pues, se enriqueció. Y va a regresar a Valladolid en la década de los 70, en 1570, ya enriquecido. Y además se va a probar
que el linaje de los Nelly, se va a probar en la Chancillería, nada más y nada menos que el linaje de los Nelly era de ascendencia nobiliaria. Se habla de incluso cómo poseían escudo de armas otorgado por Carlos V, por los muchos servicios que prestaron a la corona. Estas buenas relaciones con la realeza, evidentemente. Y estas construcciones que permiten afianzar un poco la fama, el prestigio de las familias, ¿no? Entonces, cuando Fabio Nelly se reinstala en Valladolid en la década de los 70, él posee, además de estas casas, por ejemplo, pensad, una finca de recreo en Boecillo, una capilla en el convento de San Agustín, la actual sede del Archivo Municipal de Valladolid. Ahí disponía de una capilla que fue luego su enterramiento, viviendas en Madrid, ¿no? E incluso sabemos, por los datos, por ejemplo, que publicó el profesor Urrea, sabemos que en el interior la casa estaba muy ricamente amueblada, con tapices, con alfombras, con muebles de maderas nobles. Incluso sabemos que Fabio Nelly poseyó 3 esclavas negras, aunque debemos decir que, aparte de sus riquísimas posesiones, su biblioteca, sin embargo, parece que no era tan rica como la de otros personajes del momento. Él va a fallecer en 1611 y va a ser enterrado en su capilla funeraria, y va a dejar 2 hijas, que son un poco las continuadoras del linaje hasta que este se extinguió en el siglo XVIII. Así que podemos trazar un poco esa historia del linaje de los Nelly desde la década de 1530 hasta el siglo XVIII. Bueno, en cuanto a la fachada, ¿qué es lo que podemos destacar de ella? Bueno, la fachada tiene una composición que era muy habitual, ¿no? en el momento. Tenemos esos 2 cuerpos a modo casi de torres avanzadas, ¿no? Pero lo que destaca sobre todo es la portada, una portada con un carácter bastante geométrico, que yo creo que estaba muy de moda en aquel momento, y recuerda un poco, si te fijas, en esa estructura un poco casi de retablo, ¿no? Con esos 2 cuerpos superpuestos, con esas columnas, ¿no? De carácter corintio, y puede destacar, yo creo, aparte de la decoración, que ahora podemos comentar, el remate, ese remate con un frontón partido, donde aparece un escudo de armas, que debemos decir que no es el de Fabio Nelly, sino que en realidad es el escudo del Marqués de la Vega de Boecillo, que es del siglo XVII y corresponde a un bisnieto de Fabio Nelly. Y ese remate superior, con esas pirámides con esferas, que es un elemento ornamental muy habitual en la arquitectura de carácter herreriano, de raíz escurialense. Entre los 2 cuerpos, además, nos encontramos un entablamento con una serie de elementos decorativos de carácter, pues, como grutescos, que eran muy propios del Renacimiento, ¿no? Elementos vegetales, figuras, mascarones. Y tienen un significado, o se les ha querido atribuir un significado muy peculiar, ¿no? Porque aparece una figura intentando como amansar a una fiera. Se ha querido relacionar con un tema báquico del dios Baco, ¿no? Amansando a las fieras con el vino. Y también en el vano superior, encima del vano superior, encontramos un lema, dice Soli Deo honor et gloria, a Dios solamente el honor y la gloria, que la verdad no es muy habitual en un edificio civil, es más común en edificios de carácter religioso. También, por completar un poco la ornamentación, en las enjutas del arco de acceso, del arco de medio punto de acceso, a los lados, encontramos unas figuras como unos angelotes o unos niños sosteniendo fruta. Es verdad que estos repertorios ornamentales eran muy habituales en el Renacimiento, y aunque se les quiere atribuir a veces un significado concreto, también podemos imaginar que responden en realidad a una moda, ¿no? De hecho, en la fachada lateral, la que daba a la calle Expósito. Efectivamente, mucho menos ornamental, una fachada mucho más funcional, ¿no? De cerramiento, más de andar por casa. De andar por casa, efectivamente. En el remate superior aparecen unos mascarones que también son precisamente de raíz italiana, ¿no? De tradición italiana. Las balconadas, la rejería, era una construcción típica de la época. Sí, efectivamente, habitualmente las habitaciones se abren al interior, se abren al patio, pero evidentemente es una moda sobre todo de carácter medieval, que va cambiando con el tiempo y la apertura hacia la calle comienza a ser más habitual, ¿no? Una vez que atravesamos el acceso principal y el zaguán, llegamos al patio, es el espacio en torno al que se abrían las estancias del palacio, y a su vez también el patio daba paso al jardín o vergel, ¿no? Del que disponían estas casas nobiliarias. El patio, lo interesante es que combina un poco esa tendencia castellana y muy habitual en el foco vallisoletano de arquerías en 3 de los lados, con precisamente esas arquerías que remiten un poco a los modelos italianos, esas arquerías de medio punto sobre columnas de carácter corintio. El patio se organiza en 2 alturas que están unidas por una escalera de 3 tramos, de esas escaleras que se denominan de tipo claustral, que además está cubierta por un artesonado de madera.
esta idea, ¿no?, de los rasgos renacientes procedentes de Italia, con esas cubiertas de madera o los zócalos de azulejo, que son más de una tradición más hispana y de raíz más morisca, es muy habitual también en la arquitectura de este momento, ¿no? El patio hoy aparece sin ornamentación, sin decoración, pero podría haber tenido en su día también ornamentación a base de escudos o incluso algunos medallones figurados. De hecho, en los fondos del museo se conserva un medallón con una representación humana, un retrato que se ha relacionado con el propio Fabianelli, precisamente. En el patio y la escalera intervinieron Pedro de Mazuecos y el escultor Francisco de la Maza, que era continuador de Juan de Juni. Hemos hablado precisamente que tiene una zona tapada y el resto abierta con las arquerías, era por el tema del frío de Castilla, Sí, ¿no? se trata de una cuestión climatológica y por eso es muy habitual. Aquí en Valladolid muchos de los palacios se construyeron de esta manera, ¿no?, precisamente para evitar las inclemencias del tiempo. ¿Y el hecho de que disponga de un pozo, no sé si es propio también de la época? Sí, bueno, muchas de estas casas también, lógicamente, se autoabastecían en el caso del agua, ¿no?, para disponer de agua para sus necesidades y, bueno, y en el caso también de los jardines, lógicamente, para el riego y el mantenimiento de esos elementos vegetales, ¿no?, que servían para el esparcimiento y para el ocio también. Antes hemos hablado de la posición que tenía Fabianelli de poder y de riqueza, pero no fue lo mismo el Valladolid que dejó que el Valladolid que luego se encontró cuando volvió, ¿no? Sí, yo creo que es un detalle interesante, ¿no?, porque claro, cuando él deja Valladolid había sido durante, especialmente la primera mitad del siglo XVI, aposento de la corte en repetidas ocasiones, pero en 1559 la corte de Felipe II deja la ciudad, primero con destino a Toledo y luego definitivamente Madrid. Cuando Fabianelli regresa, estamos hablando de la década de 1570, pues la ciudad es una ciudad en clarísima decadencia, ¿no? Es cierto que hay instituciones, la Chancillería, la Universidad, los propios comerciantes y banqueros que le dan todavía cierta prestancia a la ciudad, pero era un núcleo en decadencia. No obstante, cuando la casa ya está concluida, pensemos que, aunque fuera por un brevísimo periodo de tiempo, 1601 o 1605, Valladolid volvió a ser aposento de la corte, esta vez con Felipe III. Así que un núcleo en auge y en decadencia, ¿no?, como yo creo que también va a reflejar la propia casa, porque pensemos un palacio de un comerciante, de un banquero tan rico como Fabianelli, pero luego la casa también sufrió esos vaivenes de la fortuna, ¿no? Cuando el linaje desaparece en el siglo XVIII, pues la casa va a tener un futuro muy incierto y tuvo numerosos usos, ¿no? Fue sede de la hacienda, también fue un almacén durante la Guerra de la Independencia, incluso llegó a estar compartimentada y alquilada como casa de vecinos. Menos mal que a partir de 1968 recuperó un uso o adquirió, mejor dicho, un uso público, convirtiéndose precisamente en institución museográfica. Bueno, pues estamos en la sala 11, que es la sala que tiene parte de las colecciones de Bellas Artes, en concreto los fondos de arte medieval. En esa pared del fondo vemos unas pinturas murales que proceden del convento de San Pablo de Peñafiel y vemos debajo de ellas, protegido por una urna de metacrilato, vemos un sarcófago que procede de la ciudad de Valladolid. Tanto uno como otro son dos obras importantes del periodo gótico, dos obras importantes de los siglos XIII y XIV. Cuando hablamos de pinturas murales, pensamos siempre en una pintura que está realizada sobre un muro, que forma parte integral de un edificio y que por lo tanto debería estar en el edificio en el que fue realizado. Existen técnicas para arrancar esas pinturas murales de la pared en la que fueron originalmente creadas y trasladarlas a un soporte nuevo y musealizarlas. Eso es lo que ocurrió con estas pinturas que se descubrieron en la iglesia del convento de San Pablo de Peñafiel en los años 30 y se arrancaron en el año 1940 y se trajeron aquí, al Museo de Valladolid. Allá por el siglo XIV, en un momento avanzado del siglo XIV, se realizaron estas pinturas murales que estaban a los pies de la iglesia, a los pies de la nave norte de la iglesia, y que en realidad, aunque las percibamos como una unidad, aunque las veamos como una unidad, en realidad son dos conjuntos distintos, contemporáneos, obras seguramente del mismo autor, pero distintos. El que está situado a la izquierda es un mural dedicado a Santa María Magdalena y el que está situado a la derecha es un mural dedicado al juicio final. El mural del juicio final tiene además el interés añadido de que tiene la firma del artista. En esta época, en el siglo XIII, XIV,
no era demasiado frecuente que los artistas firmasen sus obras. Y sin embargo, en este caso, tenemos una inscripción en la parte inferior en la que podemos leer Epintola Alfonso. ¿Del sarcófago qué podemos destacar? Del sarcófago lo que podemos destacar es que es un sarcófago que pertenece a la familia real. Es un sarcófago pequeño y es un sarcófago que fue realizado para un niño de corta edad, fue realizado para un niño de unos 5 años de edad, que fue el infante don Alfonso. Falleció en el año 1291, durante el reinado de su padre, de Sancho IV, y fue enterrado por voluntad de sus padres, de Sancho IV y de María de Molina, en el convento de San Pablo. Pero lo que pasa es que luego este sepulcro ha tenido una historia bastante rocambolesca, porque sí, se le enterró en San Pablo, pero cuando el duque de Lerma se hizo con el patronato de la iglesia de San Pablo en el siglo XVII, claro, pues hubo que vaciar la capilla mayor de otros cuerpos que estuviesen allí inhumados, y entonces se le trasladó al monasterio de San Benito. Y cuando ya en el siglo XIX llegó la desamortización y los bienes muebles de San Benito se dispersaron, este sarcófago del infante don Alfonso entró a formar parte de las colecciones del museo. Fernando, hablamos de un sarcófago. ¿Se sabe qué contenía dicho sarcófago? Pues sí, porque cuando el sarcófago emprendió su último viaje del monasterio de San Benito a los fondos del museo, claro, pues se abrió y dentro del sarcófago estaba el ataúd que contenía el cuerpo de este pequeño infante, de este pequeño niño, y lo interesante de toda esta acumulación de restos que había dentro del sepulcro es que se conserva el ataúd con su forro original y se pudieron recuperar parte de los vestidos que llevaba el infante Alfonso. Todo eso se puede ver en una vitrina que está enfrente del sepulcro, en el otro extremo de la sala, y en una vitrina, eso sí, que está en unas condiciones de iluminación muy baja, porque los tejidos son materiales muy frágiles, son muy sensibles a la luz. Una tela de tradición almohade que está hecha con hilo de oro y está trabajada a punto de tapiz, que claro, cuando la vemos con estas condiciones de luz tan baja quizás no nos llama mucho la atención, pero cuando se ven reproducciones hechas en condiciones de luz óptimas, es como un paño de oro, es casi como una pieza de orfebrería por la riqueza que tiene. Es uno de los mejores tejidos de tradición almohade que se han conservado en la península. Esta sala 13 lo que vemos son obras de los siglos XV y XVI, obras de muy diverso tipo. Hay también algunas pinturas murales que proceden de Peñafiel, pero lo más interesante quizás de esta sala es la colección de pintura básicamente sobre tabla. Cuenta con una colección muy importante de pintura valenciana. ¿Por qué pintura valenciana? Bueno, pues porque en el transcurso de la Guerra Civil Española, tanto el Gobierno de la República como el Gobierno sublevado crearon distintos organismos para intentar salvaguardar el patrimonio artístico, y uno de esos organismos fue el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que al final de la guerra se encontró con que tenía pues muchas obras muy heterogéneas, de las cuales no se tenía ninguna información del lugar de procedencia. Entonces lo que se hizo fue repartirlas en lotes y repartirlas entre distintas instituciones, y al Museo de Valladolid llegaron unas 70 tablas por esta vía, y esa colección de tablas es mayoritariamente valenciana. Y encontramos obras desde principios del siglo XV, como un Quo Vadis, una aparición de Cristo a San Pedro pintada por Jaume Mateu, uno de los pintores más importantes del gótico internacional, a obras que se sitúan a caballo entre el gótico y el renacimiento, como puede ser un San Onofre que se atribuye al maestro de Játiva. Las representaciones de San Onofre son siempre muy curiosas porque es un santo ermitaño, un santo que vivió en Egipto supuestamente allá por el siglo IV, por el siglo V, y que aparece siempre con unas grandes melenas, ¿no?, cubriéndole todo el cuerpo. Y tenemos también una adoración de los pastores, nacimiento de Cristo, que se atribuye ahora últimamente a Juan de Juanes, que es el gran pintor valenciano del siglo XVI, del que esta adoración de los pastores sería una obra de juventud, una de sus primeras obras, muy estrechamente relacionada con el retablo mayor de la Catedral de Segorbe. Estamos en uno de los espacios más atractivos del museo, que es el que acoge los testimonios arqueológicos de la Villa de Prado. La Villa de Prado
fue una villa romana de los siglos III-IV, una villa romana que da nombre a un barrio de Valladolid. Se recuperaron mosaicos que nos sirven para ver cómo se va pasando de un mundo clásico, pagano, a un mundo tardoantiguo, cristiano. El mosaico que está en el fondo de esta sala, el mosaico que está a mis espaldas, es un mosaico que está dedicado a un tema aparentemente pagano. En el centro del mosaico vemos a la diosa Diana, una de las divinidades del mundo romano, pero al mismo tiempo en ese mosaico vemos alrededor de ella los símbolos de las 4 estaciones del año. En otras de las estancias de la Villa de Prado se encontró un crismón. Un crismón es un monograma no es más que un símbolo constituido por varias letras superpuestas, y el crismón es el monograma formado por las letras griegas Ji y Ro. Nosotros cuando las vemos nos parecen una X y una P, pero es que no son letras latinas, son griegas, son una Ji y una Ro, que son las 2 primeras letras de la palabra Christos, Cristo. Entonces eso nos indica, la presencia del crismón nos indica que en el siglo IV en Valladolid el cristianismo era ya conocido, el cristianismo era ya practicado. De ahí el atractivo que tiene ese pequeño testimonio musivo que es el crismón de Villa de Prado. También tenemos aquí en el Museo de Fabionelli una lápida importante que es la de Gregorio Fernández. De Gregorio Fernández no tenemos obra en el Museo de Valladolid porque los fondos que había de él pasaron a formar parte de las colecciones del Museo Nacional de Escultura, pero sí tenemos un testimonio muy sentimental, muy importante, que es la lápida que cubrió su tumba. Gregorio Fernández se enterró en el convento del Carmen Calzado, que era un convento ya desaparecido, un convento masculino de frailes carmelitas que estaba situado donde se encuentra hoy en día el Hospital Militar. Entonces, bueno, cuando se derribó ese convento en el siglo XX, se recuperó esta lápida que estaba junto a la embocadura de la Capilla Mayor y tiene una inscripción que es muy curiosa porque no recoge el hecho de la muerte del escultor. Gregorio Fernández falleció en 1636, por lo tanto no es un epitafio al uso, sino que simplemente recoge el testimonio de propiedad, ¿no? Nos dice que esa lápida la compró Gregorio Fernández para sí, para su familia, la compró en el año 1622. Bueno, pues en esta sala nos vamos a encontrar con los orígenes de la ocupación humana en este territorio, ¿no? Desde el Paleolítico, esas sociedades cazadoras-recolectoras con unas industrias líticas pues, que van evolucionando a lo largo del tiempo hasta hacerse más ligeras y más eficaces. Y hay un momento a partir del cual esas sociedades cazadoras-recolectoras se van transformando como consecuencia de un proceso que viene del Próximo Oriente y que va a afectar a toda la península ibérica, que es el proceso de neolitización. Nuevos colonos que saben producir alimentos y que tienen pues, en la agricultura y en la ganadería sus pilares básicos, ¿no? Se trata de sociedades relativamente igualitarias, en las que tienen una gran importancia la representación de las tumbas, lo que llamamos el fenómeno megalítico. En ese sentido, bueno, pues aquí tenemos unos yacimientos muy importantes, como son los dólmenes de los Zumacales en Simancas, o Villanueva de los Caballeros, que es las llamadas tumbas caleros, son tumbas que una vez terminadas de ocupar se incendian y hacen una especie de caleros, y queda sellado todo por un magma de cal, ¿no? De cal viva. Andando en el tiempo, esas sociedades igualitarias van a ir cambiando y se va a ir produciendo una jerarquización. Y las tumbas, en vez de colectivas, como veíamos en el caso de los neolíticos, van a ser tumbas individuales donde se va a producir una gran concentración de ese poder, de una expresión también para el más allá, en la muerte, de ese poder que han acrisolado durante la vida, ¿no? Tenemos el caso de la tumba de Fuente Olmedo, que pasa por ser uno de los, bueno, yo creo que el más importante de toda Europa, uno de los enterramientos campaniformes más acreditados, que tienen un lote estándar de cerámicas constituido por 3 piezas siempre iguales, aquí en el Atlántico, ¿no? Que son la cazuela, el vaso campaniforme y el cuenco. Y a ellos se asocian pues, los primeros elementos de metalurgia de estos territorios también, asociados al cobre, como pueden ser puñales de lengüeta, puntas palmela o diademas de oro también. Aquí vemos entonces ya que también el momento del enterramiento es un momento de demostración de poderío. Pues sí, se traslada, digamos, de esas sociedades más igualitarias, neolíticas, agricultoras,
donde hay un panteón común, digamos que se traslada simbólicamente ese poder que ejercen esos caciques, esas élites emergentes, a tumbas individuales. Pues ese proceso de campesinado se va a ir incrementando, se van a ir mejorando la metalurgia del bronce y pues irán produciéndose también una mayor deforestación, una mayor ocupación y aprovechamiento del espacio agrícola, que dará como consecuencia también pues el desarrollo de lo que en el primer milenio podemos considerar ya los campesinos estables de la cultura del Soto de Medinilla y el mundo vacceo. Ahora mismo estamos en las salas, digamos, del fin de la prehistoria, lo que llamamos los tiempos protohistóricos, ¿no? Que son ya tiempos de contacto con fuentes literarias indirectas todavía y donde sabemos que en este territorio concreto de la provincia de Valladolid pues se desarrolló una etnia que tenía un nombre propio que no es otro que el de los vacceos, que ocupan básicamente el primer milenio antes de Cristo, desde el 900-850 antes de Cristo, con la cultura del Soto de Medinilla, hasta bueno, por lo que llamamos la plenitud de la Segunda Edad del Hierro, que son los vacceos propiamente dichos, que no entran en escena en la historia hasta que no tenemos la primera fuente escrita que nos habla de ellos, que es Apiano, en el 220. En estas salas yo creo que lo más interesante es ver hasta qué punto las sociedades de este momento de la Segunda Edad del Hierro, estos campesinos, se especializaron en los fondos de los valles en una agricultura cerealista. Es decir, aquí yo creo que nace en gran medida pues esa vocación de granero, ¿no? de Castilla. Nos vamos a encontrar con asentamientos estables de adobe y de madera, algo también un sistema constructivo que va a mantenerse sin solución de continuidad hasta nuestros días, y en el que bueno, hay una especialización, una intensiva explotación agrícola que se va a desarrollar espectacularmente con la generalización de la metalurgia del hierro a partir del mundo vacceo. El hierro se generaliza y se aplica pues, a las tareas del campo, con arados, con toda la implementación de las nuevas herramientas de hierro, que son mucho más eficaces y aumentan exponencialmente la productividad, los alimentos, la expansión demográfica, y surgen las primeras ciudades de nuestra historia. Tenemos pues, ciudades como Pintia, como Amalóbriga. Y precisamente por ser el granero luego posterior de lo que es de España, aquí encontramos muchos útiles o muchos utensilios de los que se utilizaban, ¿no? Para hacer todo ese tipo de labores. Claro, hay muchos elementos que tienen que ver con esa actividad. Los propios adobes, hay algunos adobes exhibidos, o las propias recipientes de gran formato para almacenar el grano. Digo que los adobes, por ejemplo, tienen la paja trillada. Si nosotros rompemos uno de esos adobes, vemos que la paja está trillada ya, ¿no? Entonces, es un testimonio indirecto muy claro de esa agricultura ya muy desarrollada, muy avanzada para estos momentos, y que prácticamente podemos decir que no tiene grandes variaciones hasta mediados del siglo XX. Tenemos conjuntos muy señeros aquí, tanto en el Soto de Medinilla como en Zorita, en Valoria la Buena, de la actividad metalúrgica en bronce todavía. Empiezan a aparecer ya los primeros hierros, que son algunos pequeños cuchillitos afalcatados, muy pequeñas hojas, casi como las de pelar patatas, que son verdaderos objetos de lujo en estos momentos, porque en el siglo VII a.C. pues representan los primeros elaborados en hierro. Y esos primeros elaborados pues los tenemos aquí como testimonio en el Soto de Medinilla o en otros yacimientos como La Mota, en Medina del Campo, etcétera, que son pues ese primer testimonio de algo que va a ser una revolución tecnológica muy importante, que es la generalización del hierro ya con la plenitud del mundo vacceo. El Palacio de Fabio Nelly ha tenido diferentes usos, pero desde 1967 acoge el Museo Provincial de Valladolid. Tiene 18 salas y acoge bellas artes y arqueología. Entre otras curiosidades tiene, por ejemplo, la lápida de Gregorio Fernández. Hoy en Descubre Valladolid hemos recorrido el Palacio de Fabio Nelly y hemos conocido algunas curiosidades.